Empecemos con la primera operación, que es la extracción de factores, que vamos a ver dentro del símbolo radical, Es una práctica habitual en matemática, como dice el apunte, extraer los factores que sean posibles del radical. Siempre, aunque no lo pidan explícitamente, sino siempre se estila hacer el resultado final, dejarlo de esa manera con factores extraíbles del radical que hayan sido extraídos. Entonces, vamos a ver cómo extraemos factores aplicando propiedad de potencias y luego aplicando una regla práctica. En principio empezaremos al método razonado, que es aplicando las propiedades de las potencias. Supongamos tener la raíz cúbica de x a la séptima. Si el exponente de la potencia, 7 en este caso, es mayor que el índice de la raíz, 3 en este caso, y en este caso sí lo cumple, se van a poder extraer factores afuera del radical, y al final vamos a demostrar cómo es el proceso para razonar, y va a quedar x al cuadrado por raíz cúbica de x. Para ver el proceso razonado sería de la siguiente manera. Descomponemos la potencia del radicando en factores. En este caso, en el radicando de la raíz tenemos x a la séptima. Así que el x a la séptima lo podemos descomponer como x al cubo por x al cubo por x a la 1. Y si aplicamos propiedad de potencias de igual base, ya sabemos que producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. Entonces quedaría 3 más 3, 6 más 1, 7 y corresponde a esto mismo que hay en el primer radical. De todas maneras, lo hago descomponiéndolo de esa manera porque sé que el índice de la raíz es 3. Porque si no, uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no lo descompuse y puse x cuadrado por x cuadrado por x cuadrado por x, que también me daría x a la séptima? Pero el x cuadrado no me serviría. Como quiero sacar factores de una raíz cúbica, voy descomponiendo en potencias de x al cubo, podríamos decir así. Por eso lo hice de esta forma. En el paso siguiente aplicamos la propiedad distributiva de la radicación respecto del producto. Nosotros ya sabemos que cuando en una raíz hay en su interior, en su radicando, un producto de factores, los mismos se pueden distribuir la raíz y quedaría raíz cúbica de x al cubo por raíz cúbica de x al cubo por raíz cúbica de x. Finalmente, lógicamente, que la raíz cúbica de x al cubo se va el cubo con la raíz, porque elevar al cubo y sacar raíz cúbica sucesivamente son dos operaciones, una la opuesta de la otra o la inversa de la otra, y por lo tanto se cancelaría el 3 con el índice 3 y queda la x sola por x sola también porque se va el 3 con el 3 por raíz cúbica de x. De manera tal que finalmente queda afuera del radical x por x o x al cuadrado y adentro del mismo queda la raíz cúbica de x. Por lo tanto, queda una x adentro y dos han salido afuera. Ese es el método razonado para extraer factores del radical. Ahora, si lo queremos hacer con una regla práctica, que a menudo es conveniente cuando los números son muy grandes y el paso razonado se hace muy largo, tendría que hacerse de la siguiente manera aplicando la regla práctica, arribándose por supuesto al mismo resultado. O sea, la raíz cúbica de x a la séptima va a quedar x cuadrado por raíz cúbica de x, por supuesto. El método es tomar el exponente de la potencia, 7 en este caso, y dividirla por el índice de la raíz, que es 3. Entonces va a quedar 3 por 2, 6, al 7, 1, la división con resto, la división entera, por supuesto, no le vamos a empezar a sacar decimales al cociente, y va a quedar en esta manera, que el cociente de la división, que en este caso es 2, es el exponente de las potencias que salen afuera del símbolo radical, x cuadrado, y el resto es el exponente de las potencias que quedan adentro. De esa manera me termina dando x al cuadrado por raíz cúbica de x. Por ahí es un poco complicado para los alumnos acordarse cuáles eran las que salían y cuáles eran las que quedaban. De todas maneras, podemos razonar que si una división está bien hecha, podemos decir que sí o sí el resto de la misma, que en este caso es 1, es estrictamente menor que el divisor, que en este caso es 3. De tal manera que cuando sacamos factores afuera del símbolo radical, lógicamente las que quedan adentro del mismo, tiene que ser el exponente de las mismas menor que el índice. En este caso, ese exponente tiene que ser menor que el índice
3 en este caso, porque ya no se pueden sacar más. Ya saqué todo lo que se podía, que es x al cuadrado, y las que quedan no pueden salir más. Entonces las que quedan deben ser su exponente menores estrictamente que el índice. Como el índice de la raíz es el divisor, el exponente de las que quedan tiene que ser el resto, sí o sí, porque es estrictamente menor que el índice. Luego no hay relación de menor y mayor entre el resto y el cociente de una división. El cociente en este caso me dio mayor que el resto, pero puede dar mayor o menor, no tiene ninguna relación de orden entre el cociente y el resto de una división. La relación que siempre hay, que es siempre así en toda división, es que el resto es estrictamente menor que el divisor. Entonces el resto debe ser el exponente de las potencias que quedan adentro, el cual será estrictamente menor que el índice de la raíz, o sea que el divisor, lo cual implica que ya no se pueden sacar más raíces, más factores afuera de la raíz. Y luego, bueno, el cociente sería como estamos diciendo, el exponente de las potencias que quedan afuera del símbolo radical. Entonces, básicamente, esa sería la regla práctica y aquí tenemos el método razonado. Practicando con esto, tiene el alumno que poder extraer factores del radical con total seguridad. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos aquí raíz de 108. Uno podría decir, si 108 lo tomo como un número entero, como un número, que es, por supuesto, 108 estaría elevado a la 1. En una raíz cuadrada, el exponente sería menor que el índice y no puedo sacar factores 108 para afuera, ni dejar adentro. Pero lógicamente, al no ser 108 un número primo, el mismo se puede descomponer en sus factores primos. O sea, ya sabemos que son los números primos, los números enteros que solamente se pueden dividir en forma exacta por sí mismos y por 1. Lo voy factorizando. 108 dividido 2, 54. Recordemos que si el número termina en una cifra par, 0, 2, 4, 6 u 8, es divisible por 2. 108 dividido 2 da 54, 54 dividido 2 da 27, y lógicamente 27 es múltiplo de 3, así que dividido 3 es 9, dividido 3 es 3, dividido 3 es 1, y el 108, una vez descompuesto en sus factores primos, equivale a 2 al cuadrado por 3 al cubo. De esa manera, reemplazo el 108 por 2 al cuadrado por 3 al cubo, luego distribuyo la raíz entre los dos factores que están en el radicando, y quedaría raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 al cubo, se va al cuadrado con la raíz y queda el 2 a la 1, podríamos decir, afuera de la raíz, y luego, en cuanto a la raíz cuadrada de 3 al cubo, como el exponente 3 es mayor que el índice 2, se pueden sacar factores, hago la regla práctica, dividiendo el exponente 3 dividido el índice 2, que no se pone cuando es raíz cuadrada, pero se sobreentiende que el índice es 2 cuando es una raíz cuadrada, 2 por 1, 2, al 3, 1, sale un 3 y queda un 3. Así que bueno, quedaría 3 por raíz de 3, ¿cierto? Es lógico que esto que sale y queda, podríamos decir, son los exponentes de lo que sale y lo que queda, ¿cierto? Luego tenemos que saber cuál es el factor, que en este caso es 3. Y queda 2 por 3, 6 raíz de 3. Si uno tiene las calculadoras más modernas de Casio, que son por ejemplo las que terminan en ES, cualquiera de las que terminan en ES, podemos sacar la raíz cuadrada de 108, apretamos igual y directamente me lo da en esta manera, 6 raíz de 3 con los factores ya extraídos de la misma. Bien, el alumno tiene que realizar ahora estos dos ejercicios. Este ejercicio A, donde hay factores adentro del radical, cuya respuesta está aquí al costado en rojo, extraídos los factores, y el B, también cuya respuesta está aquí. Bien, para los números, por ejemplo el 64, hay que descomponerlo en los factores primos, tal cual como lo hicimos con el 108. En cuanto a este número fraccionario decimal exacto, 0,01, convendría convertirlo en fracción. Primero que nada, ya sabemos cómo convertir un número decimal exacto en fracción, y luego operarlo, y va a terminar dando esta expresión que está acá a la derecha. En caso de dudas, pueden consultar el campus virtual. El B está hecho, no recuerdo en este momento si el A está hecho con audio, pero el B seguro que está en el campus virtual con audio desarrollado. Después de lo cual, sería bueno también pasar al trabajo práctico que está al final
de esta misma guía y hacer este primer ejercicio de extracción de factores. Acá está, son 3 puntos, A, B y C. Conviene en todos los casos cuando hay números como 81, 125, etcétera, incluso el 0,064, bueno, en ese caso expresarlo como fracción, y cuando hay números hay que descomponerlo en sus factores primos. Cuando haya fracciones, por ejemplo 125 es 5 al cubo, cuando voy a sacar factores afuera del símbolo radical, si ese factor está dividiendo, lógicamente que los que salgan, los 5 que salgan y los 5 que queden, ambos van a estar dividiendo, o sea, en el denominador. Si no hay nada para poner arriba, se coloca 1 sobre, 1 sobre 5, por ejemplo. Pero no puede salir multiplicando. Si voy a sacar un factor que está dividiendo, sale dividiendo y los 5 que quedan, si quedaran, quedarían dividiendo. Lo mismo acá, ¿cierto? Lo mismo acá, 32 es una potencia de 2. Hay factores de 2 que salgan, van a salir arriba, y los que queden van a quedar arriba. En el 81 es una potencia de 3. Los factores que salgan, saldrán abajo, y los que queden también quedarán abajo. No vayan a cometer esos errores de sacar factores de cualquier manera afuera del símbolo radical. También pueden mirar en el campus virtual porque hay algunos de estos que están hechos con audio y video, todo el desarrollo de los mismos.